Ahí ya deben estar viendo el dibujo del primer ensamblaje, ¿correcto? Sí, jefe. Ok, vamos a ensamblar este primero. Les decía, hay que abrir el Solid em, y vamos a... y les decía, vamos a ensamblar este y les voy a mostrar aquí, pues con la parte de los tornillos y los pernos, un poquito cómo funciona el toolbox. Y después nos vamos a continuar con el otro ensamblaje. Acuérdense, traten de tener todas sus piezas en una sola carpeta, ¿ok? Para que no tengamos el problema de que después se rompan las relaciones porque no encuentre los archivos de pieza. Ok, este es el primer ensamblaje. Vamos a comenzar abriendo SolidWorks y vamos a abrir un nuevo módulo de ensamblaje. Le vamos a dar clic acá en nuevo y vamos a seleccionar ensamblaje. Y me va a abrir el módulo de ensamblaje. La clase anterior les platiqué un poquito acerca de este módulo en SolidWorks, simplemente para que supiéramos más o menos dónde está cada cosa. Como no tengo ninguna pieza abierta, a mí en automático me está pidiendo que le diga qué piezas quiero ensamblar. Entonces, si a ustedes no les sale esta ventana en automático, solo le dan clic acá en examinar y pues ya les va a abrir la ventana. Ok, me voy a ir aquí en actividades. Aquí tengo las piezas del ensamblaje 1. Pieza 1, 2 y 3. Me parece que están... Sí, esta es la base. Después fue la polea y el último fue el perno. Eh, Les comentaba en la clase anterior que la primer pieza que nosotros coloquemos dentro de nuestro ensamblaje, en automático SolidWorks la va a hacer fija. Se puede después hacer flotante, que es como la llama el programa, o es decir, que queda en una condición libre, pero la recomendación es colocar siempre primero el bastidor o la pieza que va a ser fija o va a estar fija con respecto de las otras. ¿Por qué? Porque de esa manera, si nosotros necesitamos algún tipo de movimiento, eh, no vamos a tener que estar eliminando ese tipo de relación de fijo o generándoles a otras piezas, fijando otras piezas. Y así, pues bueno, si tenemos un ensamblaje, sobre todo si es grande, no se nos va a olvidar más adelante cuál fue la pieza que dejamos fija y cuál es la que tenemos que dejar, o cuáles son las que tenemos que dejar libre. Por ejemplo, aquí, si nosotros pusiéramos primero la pieza 3, perdón, la pieza 2, la polea quedaría fija y en el momento que yo quiera simular que esta polea está girando, no va a ser posible, va a estar fija y seguramente lo que se va a agarrar dando vueltas alrededor va a ser la base. ¿Correcto? Entonces, para evitar eso y tener que estar haciendo relaciones posteriores o eliminando relaciones posteriores, pues seleccionamos desde el principio cuál es la pieza fija. En este caso, nuestra pieza fija para este tipo de ensamblaje, pues es la pieza 1, que es la base de esta polea. Entonces, vamos a seleccionar aquí en pieza 1 y vamos a darle clic en abrir. Ahorita de las configuraciones que están acá, todo lo dejan como está en predeterminado, el modo en solucionado, etcétera, y le damos en abrir. Me empieza a mostrar la pieza que quiero colocar. Bueno, si a ustedes no les muestra la pieza, les comentaba, es porque no está seleccionado esta opción que dice vista previa de gráficos. Si la deseleccionan y ustedes ven, ya no me aparece la pieza. Entonces yo la selecciono y ya aparece. Y además aquí está la barra de herramientas para colocar la pieza en una rotación aproximada como queremos que quede. En el caso de la primera pieza, pues sí, necesitamos dejarla ya en una posición de giro con respecto al espacio de cómo queremos nosotros que quede. ¿Por qué? Porque si la coloco girada, la vista isométrica va a ser esa vista como esté rotada. Por ejemplo, ahorita así para mí como está vista la pieza frontal sería lo correcto. Si yo le doy control, voy a colocarla y le voy a dar control 7, ahí estoy viendo la pieza en isométrico. Sin embargo, si yo la coloco girada, por ejemplo, la voy a girar en Z y la voy a girar en Y. En el momento que yo la coloque, ¿ok?
como esta pieza es la primera que está colocada y es fija, cuando yo quiera ver la vista isométrica, esto se va a ver así. Bueno, por lo regular vamos a tratar de manejar los ensamblajes como funcionalmente trabajan. Si esto está anclado así a una pared adelante, si esa es su forma de funcionamiento. Si esto estuviera anclado a un piso, entonces esta no es su vista isométrica correcta. Entonces, la vista como yo la tengo que colocar es como la tenía originalmente. De esta manera, ¿ok? Ahí está, y si yo le doy control 7, esa sería su vista isométrica. Ok, ya tengo colocada la primera pieza. La primera pieza, les comentaba, está fija. Si intentan arrastrarla o moverla a algún lado, no va a hacer absolutamente nada. Si por alguna razón esta pieza no debiera estar fija y quieren hacerla libre, le dan clic derecho sobre la pieza y aquí aparece la opción flotar. Y de esa manera la pieza ya queda libre. Si tenemos una pieza flotante o libre y queremos hacerla fija, bueno, clic derecho y ahora aparece la opción fijar. Ok. Del lado izquierdo, en la parte del gestor de operaciones, que ahora es el gestor de ensamblaje, aparece mi ensamblaje, que en el momento que yo lo guarde va a tomar el nombre del archivo y aparecen las piezas que conforman ese ensamblaje, los componentes que conforman ese ensamblaje y además la carpeta de relaciones de posición, que en este momento está vacía porque no hemos colocado ninguna otra pieza, no hemos generado ninguna relación de posición. Vamos a comenzar a ensamblar esto. Vamos a colocar un nuevo componente. Vamos a poner la polea. Entonces selecciono la pieza 2 y la coloco. Aquí sí no hay tanto problema con cómo quede girada, porque al momento de generar las relaciones de posición se va a colocar en su posición dentro del ensamblaje, no importando cómo esté rotada. Si es necesario que la rote para llegar a la relación de posición, lo va a hacer. Entonces aquí no hay tanto inconveniente con colocarla ya orientada como quiero que quede, pero obviamente siempre es de ayuda tratar de dejarla lo más cerca posible de como quiero yo que trabaje. Ahorita la voy a dejar así únicamente para que vean que al generar la relación de posición, pues eso se va a rotar y la va a llevar a donde yo quiero. Pero, de nuevo, la recomendación es pues, tratar de dejar la pieza orientada lo más cerca posible de como quiero que quede la relación de posición. La voy a colocar ahí. Fíjense que en SolidWorks y en cualquier programa de diseño las piezas se traslapan. No hay ninguna detección de interferencias. Entonces yo puedo realizar el ensamblaje y si está mal realizado, seguramente van a quedar las piezas traslapadas. Después se puede hacer que el programa detecte interferencias, pero eso es otro tema posterior. Ahorita, ¿cómo voy a hacer para que esta polea quede en su posición? ¿Dónde debe quedar esta polea? Esta polea debe quedar centrada entre estas dos paletas que le llamábamos nosotros. Debe quedar justo aquí en medio y debe quedar obviamente centrada sobre ese eje que es donde se va a fijar con el perno. Bueno, para esto tengo diferentes relaciones. Si doy clic en relación de posición, me abre el asistente de relaciones de posición. Y aquí me pregunta qué es lo que yo quiero relacionar. Cuando yo seleccione elementos a relacionar, eh, bueno, de entrada, SolidWorks no va a relacionar piezas, va a relacionar geometrías de esas piezas. Basándose en el tipo de geometría, me va a mí a permitir realizar cierto tipo de relaciones. Por ejemplo, si yo selecciono dos planos, no me va a permitir hacer una relación concéntrica, porque dos planos no pueden ser concéntricos. En cambio, si yo selecciono dos círculos o dos cilindros, ahí me va a activar la relación concéntrica, pero seguramente me va a desactivar la relación paralela. Eh, si nosotros seleccionamos, por ejemplo, este cilindro, vean cómo aparece acá, ya me dice está seleccionando cara 1. Con este cilindro, en automático trata de hacer la relación más común o más conveniente
para a esos dos tipos de geometría y me la activa y me desactiva las que no sean convenientes o las que no sean posibles de realizar. Por ejemplo, aquí eliminó la relación coincidente. Puedo realizar cualquiera de este tipo de relaciones y la que me está sugiriendo hacer es la concéntrica. Yo lo puedo hacer de esa manera o otra manera de acceder a las relaciones de posición es seleccionando las dos geometrías al mismo tiempo. Entonces, si yo selecciono este cilindro y mantengo presionado control y dejo seleccionado el cilindro con el que lo quiero hacer concéntrico y sin mover el mouse, suelto el control, aparece ahí la barra de herramientas que me está sugiriendo las relaciones de posición. Me voy a acercar a ella, tengo que ir con el mouse hacia esa barra, porque si yo me alejo de esa barra, la barra desaparece, vean. La barra desapareció. Entonces, doy clic, pulso control, doy clic y sin mover el mouse, suelto el control. Y ahora sí, me acerco a la barra. Y aquí está la operación concéntrica. En el momento que yo la seleccione, pues va a generar la concentricidad. Ok, entonces puedo acceder a las relaciones de posición con control y puedo acceder a las relaciones de posición a través de la barra o de herramientas, la herramienta en la barra de ensamblaje de relación de posición. Ok, puedo seleccionar antes de el tipo de relación que quiero generar, antes de seleccionar la relación, sí se puede hacer, ¿vale? Ahora, en el momento que yo seleccione con control las dos propiedades de las piezas que quiero relacionar, solo me va a mostrar o a sugerir relaciones de posición estándar. Son todas estas de acá. Hay otras más, las avanzadas y las mecánicas. ¿Ok? Aquí están, por ejemplo, las avanzadas. Vean cómo, por ejemplo, aquí está la relación simétrica. Pero si yo lo hago, les comentaba, seleccionando directamente acá, aquí no aparece la relación simétrica. Solamente aquí aparecen las básicas. Si yo necesito una de las avanzadas, forzosamente tengo que buscarla acá en relaciones de posición. Ok, entonces voy a hacer coincidente, perdón, concéntrico esos dos ejes, esos dos cilindros. Si yo en algunas ocasiones, por ejemplo, supongamos que esta pieza, y lo voy a hacer para que lo vean, voy a editar esta pieza. Esto es lo que les comentaba, traten de, voy a guardar el ensamblaje porque me lo pide. Traten de no editar las piezas dentro del ensamblaje porque se va haciendo más lenta la computadora. Pero yo aquí solamente para mostrarles, voy a editar esta pieza, voy a dibujar en esta cara. Y le voy a hacer un pequeño barreno. Donde quede y lo que mida. No me importa, solamente es para ilustrarles lo que quiero mostrarles a continuación. Hasta ahí está bien. Ok. Tengo esa pieza que ahora tiene un barreno por un lado. Entonces, supongamos que yo la hago concéntrica, me voy a relaciones de posición, lo voy a hacer desde acá, pero les decía, si seleccionan con control es lo mismo. Selecciono este cilindro y selecciono este cilindro. Y vean, ahí generó la relación. Y este barreno que yo le hice está quedando del lado exterior a como estoy viendo ahorita la pieza. ¿Ok? Supongamos que ese barreno no debe quedar mirando hacia allá, que debe quedar mirando hacia mí, hacia donde estoy viendo yo ahorita la pieza. Bueno, ustedes pueden invertir la relación para que realice el giro y obviamente siempre hay dos formas de ver una relación de posición. Si la invertimos entonces, que es la opción que está acá, vean cómo está seleccionada esta, que dice alineación inversa. Si yo selecciono esta que es alineada, la pieza se giró y ahora el barrenito que yo le hice está
mirando hacia mí. Si la quiero volver a invertir, selecciono ahora la alineación inversa y la pieza está rotada. Entonces, muchas veces pasa que están haciendo sus relaciones y la pieza les queda girada. Pueden entonces invertir la relación y ya la pieza les va a quedar mirando al contrario. Esto no solo aplica para la concentricidad, se puede hacer en cualquier tipo de relación y lo vamos a ir viendo. Ok, voy a devolver mi pieza como estaba porque esa pieza no tenía ese barreno. Se lo vamos a eliminar. Y ahora sí vamos a hacer concéntrica esa pieza. Ahora, una recomendación o más que recomendación, una observación. Ustedes cuando hacen elementos concéntricos, lo que están haciendo concéntrico es el eje de giro de esas piezas o el eje que pasa a través de ese elemento de revolución. No es necesario que ustedes seleccionen exactamente, por ejemplo, este barreno con este. Cualquier elemento que ya sea concéntrico, lo pueden seleccionar. Por ejemplo, si yo selecciono esta cara es concéntrica a ese mismo eje. Entonces puedo seleccionar esa cara y este barreno. Le doy concéntrico y me vuelve a hacer concéntrica las dos piezas. O puedo seleccionar, por ejemplo, este barreno y este medio círculo, este medio cilindro. Las hago concéntricas y me vuelve a generar la misma relación, ¿vale? Sobre todo esto se los comento porque los he visto que sufren mucho cuando tienen barrenos pequeños, acercándose para tratar de tocar el cilindro interior de ese barreno, cuando afuera a lo mejor tienen un cilindro que sigue siendo concéntrico a ese mismo eje que podrían usar. Entonces no se rompan la cabeza con intentar llegar al elemento. Si tienen algo en el exterior que sea concéntrico, tomen ese elemento. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Yo tengo una Inge. Sí. Es que desde que se empieza a dibujar por ejemplo, en este caso la base, tienes que ver que te quede bien en el plano isométrico, porque por ejemplo a mí ahorita me salió y a la hora de darle plano isométrico me queda diferente. Es Entonces tiene que correcto. mucho que ver desde el principio. Sí, la primera pieza que coloquen, traten de dejarla como quieren que quede su vista isométrica, era lo que les comentaba. Se van a insertar componentes, por ejemplo, voy a insertar otra vez la pieza 2, nada más por hacer el ejemplo. Supongamos que esta pieza, si ven, no debe quedar así. Si fuera la primera pieza, la voy a tratar de poner como quiero verla isométrica. Entonces, para eso es esta barrita de herramientas que está aquí, para orientarla a que quede como yo quiero. Esa barra, si no se ve, es porque está desactivada esta opción que dice mostrar barra de herramientas de rotación. Entonces, ¿qué necesito para que esta pieza quede como está ahorita la polea que ya tengo ahí concéntrica? Necesito girarla alrededor de qué eje? Alrededor del eje Y. Si la giro alrededor del eje Y 90 grados, vean, le voy a dar a Y, ya quedó orientada como quiero. Entonces ahora sí le doy clic para que la coloque y ya ahí quedó orientada como debe ser. ¿Vale? ¿Sí se respondió la duda? Sí, gracias, Inge. Ok. Les digo, eso sobre todo para el primer elemento. Para el resto de elementos no importa, es útil dejarlas cerca de cómo van a quedar, pero conforme hagan las relaciones, pues se van a ir girando a como se necesite. Para la primera pieza, ahí sí, sí es más necesario. Ok, ¿alguna otra pregunta antes de que avancemos? Sí, que yo, la segunda pieza tiene que quedar justo arriba de los barrenos. No, no es necesario. Esta Ah, ok. pieza, si Ajá, ustedes ven, está concéntrica al eje, nada más, ajá. pero eso significa que puede moverse en todo el eje, ¿vale? Si les quedó Ah, por ok, acá, ok. no hay problema. Si les quedó aquí, no hay problema. ¿Qué es lo que ya no debe hacer? Salirse de ese eje. Ya no tiene por qué andar para allá y para acá o para arriba y para abajo, ¿va? Ok, Inge, gracias. La otra, el otro movimiento que todavía puede hacer esta polea, aunque no se note, es girar, ¿ok? Para que se vea, bueno, le quité le voy a dar aquí en editar componente, le quité el barreno que tenía, pero se lo vamos a volver a hacer súper rápido. Aquí vamos a ponerle un círculo de cualquier medida y vamos a hacerle ese corte.
¿vale? Si ustedes ven, ahí tengo la polea, es concéntrica, pero además esta polea puede girar. Si ven cómo el barrenito que le hice gira. No se notaba porque no tenía ningún elemento que nos mostrara que está girando la polea. ¿Va? Pero entonces todavía puede correr a lo largo de todo el eje y puede rotar alrededor del eje. Ok. Eso ahorita les voy a explicar por qué y en qué consiste, pero primero vamos a terminar este ensamblaje. Voy a eliminar ese círculo que tiene ahí y el croquis con el que le creé. Ok. Ahora, ya está esa polea concéntrica al eje donde debe quedar. Ahora, ¿qué necesito? ¿Dónde debe ir? En medio. Correcto, debe quedar aquí al centro. Bueno, voy a mostrarles una relación que no es la que vamos a usar, pero para mostrarles la siguiente relación básica, porque entre concéntrico y esta que es coincidente son las que más van a estar utilizando. Supongamos que para que quede en medio yo necesito que esta cara se pegue aquí. Bueno, si yo selecciono este plano y selecciono este plano, puede ser con control o puedo llegar desde relaciones de posición. Acá me muestra la relación coincidente. Entre dos planos, la relación coincidente significa que esos planos están dentro del mismo plano infinito. ¿Ok? Voy a hacerlos coincidentes y vean cómo la pieza se pegó ahí. Esos dos planos quedaron pegados. Voy por un momento a invalidar la relación de concentricidad. Abrí aquí relaciones de posición, vean cómo ya empiezan a aparecer las relaciones que he hecho y cuando yo les paso el mouse aparecen qué elementos fueron seleccionados para hacerlas. Voy a invalidar concéntrica, para eso le doy clic derecho y le voy a dar clic aquí en esta opción que dice suprimir. Suprimir no significa que la borre, significa simplemente que la invalida, que ya no la está tomando en cuenta. Ahí está. Vean, tengo la coincidencia entre esos dos planos. Yo puedo mover la pieza, pero ya no se sale de esos dos planos. La voy a ver desde arriba. Aquí, por ejemplo, la veo de lado. Vean cómo corre en el plano, pero ya no lo abandona. Se pueden despegar, pero siguen estando en el mismo plano. La voy a ver desde arriba. Aquí está. Lo mismo. La pieza se puede despegar, pero no abandona el plano. ¿Correcto? O sea, yo ya no la puedo jalar así. ¿Ok? ¿Sí queda clara esa parte? O sea, al hacer coincidentes dos planos, están en el mismo plano, pero hablando de un plano infinito. Ok. Voy a volver a activar la relación concéntrica. Ahí está afuera. Si yo le doy clic en concentricidad y aquí le doy desactivar supresión, otra vez la pieza regresa al eje en el que estaba. Vale. Entonces así funciona coincidente. Podemos hacer coincidentes planos, podemos hacer coincidentes líneas. Si nosotros hacemos coincidentes dos líneas, puede correr lo mismo. Esas dos líneas a lo largo de toda la línea infinita que represente, de toda la recta infinita. Si nosotros hacemos coincidentes dos puntos, esos dos puntos van a estar conectados, pero pueden girar ahí alrededor de ellos siempre y cuando los puntos no se desconecten. Ok. Ahora, ¿es correcto así como está ahorita esa pieza? Pues no. No, porque debe estar centrada, ¿correcto? Ahorita está pegada a un lado, pero aquí hay un claro. Entonces, lo ideal es que esta pieza esté centrada. Bueno, ¿cómo le hago si la quiero centrar? Tengo dos opciones. Una de ellas, la menos recomendable, aunque sería quizá la más obvia. Voy a activar esta y voy a eliminar directamente la de coincidente porque esa no me sirve. Ya vieron que no funciona, que coincidente lo está dejando pegado. Bueno, la opción más obvia
sería, bueno, le doy una distancia a que la reparta a la mitad, ¿ok? Para eso, voy a irme a relación de posición y aquí aparece la relación distancia. Voy a seleccionar ese plano y voy a seleccionar el otro plano que está aquí. Ahí está. En automático trata de hacerlas coincidentes, pero si yo selecciono distancia, acá me va a decir, bueno, ¿a qué distancia quieres que la separe? ¿A qué distancia debería estar? De aquí al otro extremo hay 28 y entre ellas dos hay 32. ¿Cuánto tendría que estar separada? 2 de cada lado. 2 por lado. Entonces, si yo aquí le pongo 2, ahí me quedó centrada, ¿vale? Voy a dejarla ahorita así, porque esto me va a permitir mostrarles una herramienta más. Voy a cerrar relación de posición, ahí está, y aquí está abajo la relación de distancia. Ok. Les va a ser muy útil, incluso cuando estén haciendo su proyecto, lo que le comentaba, por ejemplo, a su compañero, si no tenía los planos, la herramienta de medir. La herramienta de medir está aquí en calcular. Si yo le doy clic en calcular, acá está la herramienta medir y me abre esta ventana. Aquí, por ejemplo, me dice, si tú mides entre dos círculos o entre dos arcos, ¿qué quieres? ¿Que te mida entre centros? ¿Que te mida lo mínimo, lo máximo? O, bueno, tú me dices la condición. Normalmente vamos a medir entre centros. Después, las unidades. Acá, si ustedes le dan en utilizar configuración de documento, va a tomar las unidades que estén acá, que son milímetros. Pero ustedes pueden pedirle que les dé las medidas en otras unidades, ya sean del sistema internacional o del sistema inglés. Por ejemplo, puedo seleccionar en pulgadas, puedo decirle que me dé las pulgadas en decimales a 2 cifras, 3 cifras, las números decimales que ustedes quieran, o en fracciones con un denominador máximo del que ustedes les elijan, ¿no? Bueno, vamos a medir en milímetros, que son las unidades del documento. Si yo, por ejemplo, quisiera saber, no tuviera el plano y quiero saber cuánto mide de aquí a acá, toco este plano. Aquí no es necesario tocar control, simplemente le doy clic ahora a este otro. Y vean cómo aquí en el área de gráficos me dice distancia del centro a centro 32. ¿Vale? Me da el área de la última que toqué y me da su perímetro. Si yo selecciono esta, pues ahora me da el área y el perímetro de la otra. Esas mismas propiedades aparecen acá. Aquí me dice distancia normal 32 milímetros. ¿Correcto? Área total de esa cara. Si yo selecciono esta otra, pues me da el área total. Bueno, entonces ya sé cuánto mide esa. Si le doy clic afuera, se elimina lo que esté acá. Pues ahora quiero saber cuánto mide esta. Selecciono esas dos caras. Y ahí me dice, bueno, esa tiene una distancia normal de 28 milímetros. Bueno, ¿cuánto mide? ¿Cuánto le dejé yo de aquí a acá? Ah, bueno, aquí tengo 2 milímetros de separación, ¿vale? Entonces, es una herramienta, la herramienta de medir, es una herramienta que les va a ser bastante útil. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, bueno, esa es una forma que tenemos de centrar la pieza. O sea, hasta ahora hemos visto tres relaciones de posición básicas: concéntrico, coincidente y distancia. Ok, sin embargo, obviamente el programa está para ayudar al diseñador, para no para darle más trabajo. Entonces, el programa sabe que en muchas ocasiones vamos a querer centrar cosas. En este caso, nosotros tuvimos que saber cuánto medía de aquí a acá, cuánto medía aquí, hacer la operación y decir, bueno, la diferencia son 2 milímetros. Pero voy a eliminar la relación de distancia. Ok, supongamos tengo la pieza acá, que yo quiero centrarla ahí.
Bueno, hay una relación de posición que me va a permitir ayudarme a centrar elementos. Me voy a ir aquí a ensamblaje, relaciones de posición. Esa relación de posición no la puedo ubicar acá con el control y seleccionando elementos porque está dentro de las relaciones avanzadas. Esa relación se llama ancho. Lo que tenemos que hacer primero es seleccionar que queremos un ancho. Me dice qué restricción la quiero que quede centrado. Si no les pregunta la restricción, déjenla así porque a partir que no me parece esto que dice restricción viene en el SolidWorks 2017, me parece que es el primero que apareció esta restricción. Si no, la restricción que existía antes única era centrado. Aquí me dice, dime el ancho y dime la pestaña. El ancho es toda la distancia y la pestaña es lo que quiero meter ahí adentro. Entonces, si yo selecciono toda la pestaña, sería esta cara y esta cara. Y ahora me pregunta, ¿cuál es la pestaña? Bueno, sería esta cara y su contraria. O, para no forzarme a llegar a ella, cualquiera que sea una distancia que comparte el mismo centro. Por ejemplo, esta cara y esta cara. Y en automático, ya sin que le dé yo más opciones, va a centrar la pieza. Lo acepto y ahí queda y ya esto ya no se puede mover, ya quedó centrada. ¿Vale? Si queda claro, ¿tienen alguna pregunta de cómo funciona la relación ancho para centrar una pieza dentro de otra? ¿Hay alguna duda? Vale. Eh, lo que nos queda, la única pieza que nos falta por colocar es el perno. Yo ya tengo ahí la polea centrada. Me falta colocar el perno. Vamos a irnos otra vez a insertar componentes. Selecciono la pieza 3 y vamos a colocar el perno. Lo voy a ubicar aquí. Ok. ¿Cómo meto ese perno ahí? ¿Qué hacemos? Con las operaciones que conocemos ya tienen las herramientas suficientes para ensamblar ese perno. Lo volvemos concéntrico. Ok. Selecciono el cilindro y ¿qué más? Y el cilindro de nuestros. De. ¿Dónde dice? De las paletas, ¿no? De las que van a Ok. sostener nuestra paleta. El barreno, el redondeo, la polea. ¿Qué selecciono? El barreno, el redondeo, la polea. Puede ser el redondeo. Puede ser cualquiera de ellos, porque cualquiera de ellos comparten el mismo eje. ¿Ok? Incluso podría seleccionar el barreno interior, pero eso ya sería pues forzarme mucho, no tiene ningún sentido que intente seleccionar ese. Pero sí, entonces puedo seleccionar este redondeo, acuérdense, dejo presionado el control, presiono aquí sin mover el mouse, suelto el control y aparecen las relaciones. Entonces aquí está concéntrica. Ya tengo ese perno ahí. ¿Qué sigue? Ya tengo ahí ese perno. Ya es concéntrico, pero todavía se desplaza en todo el eje. Lo podemos volver coincidente. ¿Coincidente qué con qué? Con. Bueno, sería el cilindro. Con. Pero ya sería del otro lado, ¿no, profe? Para que. ¿Acá? Para que ya se cruce. ¿De dónde a dónde? Del. Ah, no, pero no, sí, el de este está afuera. Sería el de nuestro pieza 3, el cilindro de nuestra pieza 3 ¿El y cilindro bueno, o ajá,
¿cómo sería el...? Sino con el barreno de la paleta del otro lado. No, no es necesario. O sea, volverlo a hacer concéntrico, No, coincidente. pero ¿qué? ¿El cilindro aquí? Ajá. Bueno, ¿Con el cilindro de acá? ajá. Sí se Mm, puede así o... no, dos cilindros no pueden ser coincidentes. O crear una relación entre la cara entre la cara y la cara del perno para ¿Esta que sean cara tope. y esta cara? Ajá, sí, tiene el mismo largo. Ah, ok, eso es algo interesante. Podría ¿Qué relación les pongo? Mm, ¿La hago coincidente? La voy a hacer coincidente. Lo hacemos coincidente y ahí quedó el perno. Está en la orilla, pero de este lado, entonces, por eso decía, ahí es lo interesante. Entonces Bien lo uno de... dijiste, si es del mismo largo, sí, va a quedar centrado, pero el perno es más largo. Bueno, Entonces, le damos una distancia. distancia. le podemos dar una distancia, ok, y vamos a hacerlo para que vean cómo lo haríamos. Una distancia. Ahora, ¿cuánto necesito que termine saliendo el perno? Vamos a ver cuánto mide. Todo el perno, de cara a cara, mide 70 milímetros y de paleta a paleta en el exterior mide 64. ¿Cuánto necesito que salga? El perno tiene 70 y de cara a cara hay 64. 3 y 3 de cada lado. de cada lado. Ok, entonces puedo irme a relación de posición, selecciono la distancia, aquí le vamos a decir que de aquí a acá queremos que tenga 3 milímetros. ¿Ahí está bien? Ahí son 3 milímetros, ¿está correcto? No, ¿Por qué? porque está hacia el otro sentido. Del otro lado Correcto, estarían porque separando. entre las dos caras hay 3 milímetros, pero no debe quedar adentro, debe quedar Ujú, afuera. sí. Si eso les pasa, pueden probar a invertir la cota y vean cómo ahora mide 3 milímetros, pero hacia la otra dirección. ¿Va? Entonces aquí marcan o desmarcan invertir la cota. ¿Cómo lo puso, profe? Perdón. ¿Qué cara seleccionó? Esta, la que ahorita está transparente, pero esta de aquí, Ah, ok, ok. y la del perno. Ah, ok. Gracias. ¿Vale? Ok, correcto. Y ahí estaría el perno centrado. ¿Va? Profe, también se podría hacer con un ancho. Sí, también se puede hacer con un ancho. Pero para eso hay que primero seleccionar al ancho. Entonces estamos en relaciones de posición. El ancho está en avanzadas, ya lo dijimos. Ancho, centrado. Y aquí seleccionamos el ancho, que sería el ancho más grande, es el del perno. Entonces tocó las dos caras del perno. Y el ancho más pequeño, pues puede ser esta cara y esta cara. O puede ser esta cara y esta cara. O cualesquiera que estén adentro de ese ancho. Bueno, entonces tocó esta. Ahí falta una del perno. Ahí está el ancho. Ya lo seleccionó. Ahora la pestaña. Esta y esta. Y ahí se entró el perno. ¿Vale? Entonces ya tenemos dos opciones si queremos entrar piezas. ¿Alguna duda? ¿Cómo hizo la anterior, Inge? No, ¿Cuál? no vi. La que selecciona las caras, pero es que no vi qué cara selecciona. Pero ¿cuál? ¿La de distancia o la de ancho? Ah, la de distancia creo que fue. Sí, porque la de ancho ahorita la hizo, ¿no? Sí, Sí, fue entonces una anterior. me fui a relaciones de posición. Aquí, ¿qué cara seleccioné? Esta.
y esta. ¿Vale? Y ahí quedó, pero está adentro de la pieza. Bueno, no, de hecho ahorita está coincidente. Hay que seleccionar distancia. Tenía 122, era donde estaba, por eso aquí dice 122. Entonces le vamos a dar 3 milímetros, pero ahorita está adentro. Entonces yo necesito que esos 3 milímetros sean afuera. Entonces le doy a clic en invertir cota y ya queda los 3 milímetros hacia afuera. ¿Vale? Pero fue esta cara y esta cara. Ok, gracias, Inge. Esta y esta. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Vale. Ese ensamblaje prácticamente ya está terminado. Únicamente les voy a mostrar en el toolbox si quisiéramos, por ejemplo, ponerle aquí los tornillos. Nos vamos a activar el toolbox. Vamos a complementos de SolidWorks y activamos SolidWorks Toolbox. Y le damos un momento. Voy a abrir aquí la librería de diseño. Ahí está. Está todavía activando el toolbox. Denme un segundo para que active el toolbox. Como carga todas las librerías. Ok, mientras carga las librerías, les voy a mostrar, o les voy a hablar de otra cosa diferente. Ok, ahorita nosotros más o menos nos fuimos haciendo la idea y los fui guiando para hacer ese ensamblaje, pero ensamblar piezas, si ustedes se acuerdan de sus clases de mecanismos, por ahí si llevaron alguna clase de robótica, se ve esta parte, pero sobre todo en mecanismos. Si ustedes se acuerdan de esas clases, cuando un elemento está libre en el espacio, ¿ok? Se puede trasladar en los tres ejes. Y por trasladar me refiero a ir y venir a lo largo de los tres ejes o en una combinación de ellos. Entonces, como puede ir y venir a lo largo de los tres ejes, decimos que este es un grado de libertad. Este es otro grado de libertad. Y este es otro grado de libertad. ¿Cuántos grados de libertad llevamos ahí? ¿Es? 3. Entonces, hasta acá tenemos 3 grados de libertad de translación. Vale, pero además, una pieza libre en el espacio puede girar alrededor de los mismos tres ejes principales. Entonces ahí tenemos otro grado de libertad, otro grado de libertad y otro grado de libertad. Entonces tenemos otros 3 grados de libertad, pero de rotación. ¿Ok? Es decir, una pieza libre, un objeto en estado libre, para llevar orden, un objeto en estado libre tiene 6 grados de libertad. Cuando un objeto tiene 6 grados de libertad, decimos que está libre en el espacio. Cuando hablamos de un objeto en el plano, ese es un objeto en el plano, ese objeto en el plano puede ir y venir en la dirección X, puede ir y venir en la dirección Y. Entonces tiene 2 grados de libertad de translación. Y este objeto solamente puede girar en el plano en el que se encuentra. Entonces, solo tiene un
grado de libertad de rotación. Cuando hablamos de una línea, un objeto que se encuentra anclado a una línea puede ir y venir en esa línea, es decir, tiene un grado de libertad de translación y puede girar alrededor de ese eje, es decir, tiene un grado de libertad de rotación. ¿Ok? Y un objeto que se encuentra fijo únicamente a un punto, ¿qué puede hacer? Lo único que puede hacer ese objeto que está fijo a un punto es girar como quiera. Entonces tiene los 3 grados de libertad, pero de rotación. Entonces esto, cuando tenemos aquí 3 grados de libertad, decimos que está libre en el plano. Cuando tenemos 2 grados de libertad, decimos que está libre en un eje. Y cuando tenemos perdón, 3 grados de libertad, pero de rotación, decimos que está libre en un punto. O que está anclado a un punto, que está anclado a una línea, que está anclado a un plano y que está anclado al espacio. Ok, ¿por qué les cuento esto? Porque en la medida que nosotros vamos restringiendo, vamos eliminando grados de libertad. Fíjense cómo yo cambié eh, eh, la expresión que les dije, está anclado al espacio, estar anclado al espacio es estar libre, estar anclado al plano, estar anclado a una línea, estar anclado a un punto. Ok. Esta polea está anclada a una línea y dijimos, como está anclada a una línea, voy a quitar elementos. Con esta relación concéntrica, lo que yo hice fue anclarla a esa línea, ¿vale? Y dijimos, si está anclada a la línea, tiene 2 grados de libertad, trasladarse y rotar. ¿Y qué es lo que hace? Trasladarse y rotar. ¿Ok? Aquí no se veía, pero acuérdense, cuando le hice el barreno se veía cómo giraba. Bueno, y si además de anclarla a una línea, donde ya solo tiene 2 grados de libertad, la anclo a un plano, que fue lo que hicimos después con el ancho, en realidad con el ancho lo que estamos haciendo es darle una distancia de aquí a acá y la estamos anclando a un plano imaginario. ¿Qué hice? Bueno, que ahora solamente se podría trasladar en el plano y girar, pero como esa línea está atravesando el plano aquí, entonces en una línea yo no me puedo mover hacia los lados, entonces esto queda cancelado y ya lo único que puedo hacer es girar. Entonces ya solo me quedé con un grado de libertad de giro, ¿vale? Que es lo único que quiero que haga esa polea, solo quiero que gire. Ok, entonces de lo que se trata hacer ensamblajes es de eliminar grados de libertad hasta que nos quedemos con los únicos que queramos que permitan los movimientos que necesitamos. En este caso en la polea solo gira alrededor de su eje. Bueno, vamos a encontrar casos en los que queremos fijar dos piezas entre sí. Y para eso les va a ser muy útil algo que se llama la regla 3, 2, 1. 3 puntos, 2 puntos, 1 punto. Si ustedes se acuerdan, con 3 puntos se hace un plano, con 2 puntos se hace un eje y con 1 punto se hace pues un punto, un origen. Plano, eje y punto.
¿Ok? La regla 321, la regla de plano eje punto, nos sirve para fijar dos piezas. Supongamos que yo tengo este bloque. Quiero fijarlo. Bueno, si yo lo fijo a un plano, ya está pegado al plano, pero todavía se puede mover a lo largo de todo el plano y puede girar dentro de ese plano. ¿Vale? Si yo lo fijo a una línea, por ejemplo, ya tengo está en ese plano, y ahora yo digo que esta cara esté fija a esa línea, pintarla aquí en otro color, a esta línea imaginaria, bueno, pues ahora mi pieza ya no se puede salir de la línea, ¿correcto? Entonces esta queda cancelada porque ya solamente podría viajar en la línea. Entonces vean como con el plano y la línea ya restringí y ya solamente puede viajar en la línea porque ya tampoco puede girar porque al girar se saldría de la línea. Y por último, si yo le digo que esa pieza esté fija en este punto, ahora ya tampoco se puede trasladar en la línea. ¿Vale? Entonces, si ustedes relacionan un plano, una línea y un punto, siempre van a terminar fijando su pieza. Ok. Esta parte la vamos a usar más con el siguiente ensamblaje. Les voy a mostrar porque ahí sí hay piezas que quedan fijas entre sí, que no tienen ningún movimiento entre sí. Pero aquí, pues aquí la polea sí queda con un grado de libertad, queda con este giro. Correcto. Esa regla 321 se utiliza sobre todo, es muy bueno que la sepan en diseño porque les va a ahorrar o al saberla van a poder ensamblar mucho más fácil, se les va a hacer más práctico el ensamblar, pero sobre todo esa regla 321 la utilizan en metrología, porque obviamente tienen que anclar una pieza para poderla medir. Ya tengo aquí el toolbox, vamos a colocarle los 4 tornillos. Bueno, aquí en el toolbox, en el ISO, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a usar tornillos ISO. Acá están pasadores. Si yo selecciono pasadores paralelos, si ustedes ven son pernos. Pasador paralelo endurecido. Pero entonces, ¿por qué hice este perno si aquí hay pernos? Porque ese perno, si no recuerdo mal, tenía un diámetro de 14 por 70 de largo. Y no hay pernos de 14. O sea, este perno no es un perno comercial. Por eso tuvimos que dibujarlo. Si hubiera sido comercial, yo les hubiera dicho no lo hagan, porque en el toolbox está el perno. Ponemos acá los 14 si hubiera existido y le damos el largo. En este caso, pues, supongamos que hubiera sido de 16. Acá me da diferentes tipos. El A y el B, que únicamente es en cuanto a la terminación. ¿Ok? Si termina con la punta redondeada o termina con la punta cónica, cónica truncada. Y su longitud, por ejemplo, de 75, ¿no? Ahí estaría un perno de 16 por 75. Ok. Por eso fue que tuvimos que dibujar ese perno. Así fuera muy sencillo, no es un perno comercial. Entonces ahora vamos a poner tornillos aquí. Acá están tornillos, pernos y tornillos aquí. Abrimos y tengo diferentes cuadrados, hexagonales. Acá hay otros pernos y tornillos hexagonales, pero seguramente son los de cabeza hueca. Ajá, hexagonales estructurales, hexagonales simples, hexagonales de paso fino, tornillos de cabeza hueca hexagonal, que son Allen. Por ejemplo, vamos a suponer que tomamos un Allen. Y aquí vamos a tomar el Allen ISO 4762, que es el de cabeza hueca hexagonal cilíndrica. Y lo voy a acercar acá. En el momento que yo lo acerque, en automático me detecta el diámetro del barreno y ahí lo va a pegar. Si yo lo acerco a este, ahí me detecta que hay un barreno y en automático lo va a pegar. Es decir, me va a generar las relaciones de posición de una vez. Ahí lo coloco. En automático me dice, bueno, eso es un tornillo M8.
tiene sentido que sea M8 porque si ustedes se acuerdan, ese barreno fue de 10 y no puede entrar un tornillo de 10 en un barreno de 10. Acuérdense que decíamos que siempre hay que dejarle un espacio, entonces pues el que está inmediatamente abajo es M8. M8 por cuánto de longitud, vamos a ponerle que sea por 30. Ahí está de M8 por 30. El roscado es completo. En este tornillo no hay todavía de rosca parcial. Si yo me fuera, por ejemplo, a M8 por 65, acá sí me permite que la rosca sea parcial, es decir, 28 milímetros de rosca únicamente, o de rosca completa, los 65 de rosca. Bueno, pero vamos a seleccionar el de M8 por, ¿qué les dije? 35, ¿no? Ok, M8 por 35, ese es mi tornillo. ¿Cómo quiero que se vea la rosca? Simplificada es que no se ve nada y únicamente le deja la indicación de rosca. Si seleccionan cosmético, ya si ustedes ven, ahí se ve las marcas de la rosca, pero la rosca no está trazada en el tornillo, únicamente está como dibujada. Y si ustedes seleccionan esquemático, aquí sí, ya le hizo los cortes de la rosca. ¿Ok? Entonces puedo meter el tornillo en cualquier forma. ¿Qué les recomiendo yo? Usar la simplificada, porque va a consumir menos recursos del sistema y normalmente no tenemos un tornillo, tenemos un conjunto de tornillería. Y únicamente a mí, como estos tornillos los voy a comprar, no los voy a fabricar, pues me interesa que me diga al final cuántos necesito. No quiero que se vea la rosca como tal ahí. Ok, termino de colocar esto, le doy a aceptar y me va a permitir colocar más. Puedo colocar otro más, lo coloco, luego me va a permitir colocar otro más y así. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo le dé escape. Ya voy a dejar de colocar ese mismo tipo de tornillos. Ok. Si yo solo coloqué un tornillo es una pieza. Yo ese tornillo le puedo aplicar matriz de piezas, le puedo aplicar simetría de piezas. Y de esa manera puedo hacer que acá aparezcan las otras. Pero bueno, esa parte la vamos a ver con el siguiente ensamblaje. Ahí es donde vamos a utilizar ahorita simetrías, matrices, etcétera. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá de este ensamblaje? No le dejen el tornillo, elimínenselo. Al final solamente era para mostrarles o comenzar a hablarles del toolbox. Pero si ya tienen su ensamblaje hasta ahí, guárdenlo. Guárdenlo en la misma carpeta donde están las piezas, porque ahí también vamos a generar los dibujos. ¿Alguna pregunta que tengan? Profe, solamente en el momento de guardar a mí me sale que si reconstruyo y guardo el documento o lo guardo el documento sin reconstruir. Reconstrúyelo. Ok. Sí. Cuando ustedes realizan algún movimiento en sus piezas, les va a preguntar si quieren reconstruirlo antes de guardar. Entonces denle que sí. Reconstruirlo es que recalcule las relaciones de posición. Eso es todo. ¿Ok? Sí, ¿Alguna otra gracias. duda? Ok, si no tienen más dudas, vamos a cerrar este ensamblaje y vamos a comenzar con el ensamblaje de los rodillos. Voy a crear un nuevo ensamblaje. Me va a abrir la ventana de buscar pieza, de examinar, porque no tengo nada abierto. Me voy a ir a ensamblaje 2, que es donde tengo las otras piezas, y aquí eh, no hay como tal una pieza fija, obviamente, porque el carro se debería mover, no sé, en un riel o lo que sea, pero entre sí necesitamos seleccionar una pieza fija con las demás, que para mí sería la placa superior. Para mí la placa superior debería quedar fija y pues los rodillos girar simplemente, ¿no? Si tuviéramos el riel, pues el riel debería ser el que queda fijo y ya todo lo demás pues queda móvil a lo largo de ese riel. En este caso no existe un riel. Entonces es la placa superior la que voy a seleccionar como primer pieza. ¿Cómo quiero que se vea esta parte? Bueno, vamos a dejarla, vamos a girarla en Z. Z es el eje que estoy viendo de frente. Así, ¿vale?
¿Para qué? Para que cuando yo vea en isométrico, vea el carro en todo lo largo. ¿Ok? Ya coloqué la primer placa. Voy a abrir el dibujo del ensamblaje para que lo veamos. Aquí tengo el archivo y ahí está el ensamblaje. Ya tengo la placa. ¿Qué colocamos ahora? ¿Con qué pieza nos seguimos? Supongo, bueno, con los rieles de las orillas, ¿no? Ok, vamos entonces a colocar estos rieles. Vale. Voy a darle otra vez ensamblaje, insertar componentes. Selecciono el riel y lo voy a insertar. Ok. Lo voy a dejar más o menos orientado donde quiero que quede. Lo voy a girar en Z. Ahí, más o menos ahí quedaría. El riel queda ahí encajonado. Entonces lo voy a poner aquí y ahorita vamos a empezar a hacer relaciones. Ok. Ahora, cierto, este riel debe quedar fijo contra esta placa. Entre este riel y esta placa no debe haber ningún movimiento relativo. ¿Correcto? Nos dijimos, ¿cómo hago para fijar dos elementos? Con la regla 3-2-1. Un plano, un eje y un punto. Acuérdense que el plano se puede generar con 3 puntos, pero también un plano se genera en el cruce de dos ejes. También un plano se genera con un plano en específico. Entonces, si tengo un plano, el eje lo puedo generar con 2 puntos o lo puedo generar con una línea. O en el cruce de dos planos, ahí se forma un eje. Y el punto, bueno, el punto lo puedo generar donde se cruzan 3 planos, donde se cruzan dos ejes o directamente un punto. Tengo diferentes formas de jugar con esto, pero al final necesito un plano, un eje y un punto. Vamos a comenzar por generar el plano. Si yo selecciono este plano, ¿con qué otro plano debe quedar fijo? Con el de arriba, ¿no? ¿Con este? Bueno, con el de abajo. Con este que está aquí, ¿correcto? Sí, exacto. Entonces yo le voy a decir que estos dos planos sean coincidentes. Y yo ya ahí fijé esta pieza con un plano. Ya llevo el plano, me faltan la línea y el punto. Bueno, ahí tengo el plano. Vean cómo la pieza se mueve, pero sin salirse del plano. La voy a ver de frente. Miren, está en el plano. ¿Vale? Si yo la veo de lado, está en el plano. ¿Ok? Entonces ya está restringida en el plano. Pero dijimos, en un plano todavía se puede trasladar, que ya lo vimos de frente y de lado y se traslada, y todavía puede girar. Acá el giro no se nota porque le da preferencia a las traslaciones. Bueno, ahora, no es necesario que se siga el orden. Puedo generar el punto y luego la línea. Lo importante es que tenga los tres. En el cruce de dos planos hay una línea. De momento ya está este. Pero si yo selecciono este, en el cruce entre este que está en azul y este, está esta línea. Entonces, si yo selecciono este con este, ahí estoy restringiendo ahora la línea. ¿Vale? Luego, otra forma de generar la línea, bueno, que yo directamente seleccione esta línea
con esta línea, y ahí estaría restringiendo la línea. ¿Ok? Otra forma de generar una línea con dos puntos. Si yo selecciono, por ejemplo, el centro de este círculo y lo llevo al centro de este, y selecciono el centro de este círculo y lo llevo al centro de este, ahí estoy generando entre esos dos puntos una línea. ¿Vale? Entonces, hay diferentes formas de generar plano, línea y punto, pero van a llegar a lo mismo. Vamos, por ejemplo, a hacer coincidentes esos dos planos, este con este, para generar esa línea. Vean cómo ahí está en el plano, ¿ok? Está en la línea, vean cómo esta línea queda coincidente con ella, ya no se sale de esa línea, pero todavía me falta el tercer elemento, que es el punto. Bueno, en el cruce de tres planos se genera un punto. Yo ya tengo este, y si yo selecciono este, en el cruce de esos tres se genera este punto. Entonces, si yo selecciono este contra este y los hago coincidentes, al haber seleccionado tres planos, creé plano, línea y punto. Y ya no se puede mover. ¿Vale? Entonces yo llegué a plano, línea y punto a través de fijar esto con tres planos. ¿Qué es lo que yo más les recomiendo para hacer sus ensamblajes? Porque nunca van a tener pierde. Es, en lo posible, tres planos o, en lo posible, un plano y dos centros. Por ejemplo, ahorita la pieza está libre, ¿ok? Tiene todavía una relación de posición. Sí. Voy a borrarla también, para empezar del cero. Ahí está la pieza libre. Si yo selecciono este plano contra este, ya vimos que ahí queda fija ese plano. ¿Vale? Lo voy a ver de frente. Ahí está en el plano. Y la voy a ver de lado. Ahí está en el plano. Bueno. Les decía, lo que yo les recomiendo es un plano y dos centros. Si yo selecciono este diámetro, ese cilindro, y selecciono este cilindro, y los hago concéntricos, ahí tengo la línea, porque ahí está una línea concéntrica. ¿Qué es lo único que puede hacer esta pieza? Girar. Entonces fíjense, ya hice plano, ya hice línea, me falta el punto. El punto puede ser cualquiera de los otros centros. Y mi recomendación es siempre tomen el más alejado. Váyanse al más alejado y háganlo concéntrico. Y ahí quedó totalmente fija la pieza. Lo voy a repetir. Voy a eliminar las tres relaciones de posición. Ahí está la pieza libre. Dije, agarré el plano. Y le doy acá en relación de posición. Coincidente. Luego, para crear la línea, tomé este y tomé este y los hice concéntricos. Y luego, para generar el punto, tomé el más alejado con este y otra vez concéntricos. Y ahí está. Siempre que ustedes hagan un plano y dos concentricidades, no hay pierde. Van a tener una pieza fijada.
¿Tienen alguna pregunta hasta acá en lo que vamos? ¿Hay alguna duda, algún comentario, alguna otra idea que se les haya ocurrido para fijar esa pieza? Les digo, la combinación 3-2-1 se puede hacer de diferentes maneras, pero pues traten de irse a lo más simple, ¿no? Que literal agarren un plano, una línea y un punto, que agarren tres planos y donde se crucen pues van a tener línea y punto, o que agarren un plano y dos centros. ¿Sí está claro? Ok. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos ahora? Ya tengo dos piezas. Las placas, las que nada más venían los puros barrenos. Ok, vamos a colocar la siguiente placa. Voy a otra vez a insertar un componente. Ahora es la placa, me parece, no, es regla lateral, sí, es esta regla lateral. Aquí la tengo. La voy a dejar así, pero si ustedes gustan orientarla a más o menos como va a quedar, igual les funciona. Ok, ¿cómo le hago para unir esta pieza aquí, que es donde va? Igual, entre ellas no debe haber movimiento, tienen que quedar totalmente fijas. ¿Cómo le hacemos? Los tres planos. Con los tres planos. Por ejemplo, este plano, ¿con qué otro plano debe quedar en contacto? Está dentro de. Bueno, ahí Con el donde que está está. dentro. Ajá. Como la pieza es simétrica, puede ser este o puede ser su contrario. Da lo mismo. Aquí sí da lo mismo porque la pieza, si la volteo, queda exactamente igual. Entonces, selecciono con control este, suelto el control y le digo que sean coincidentes. Ya llevo un plano. Otro más. Cuando tengan dudas qué está haciendo la pieza, arrástrenla. Aquí esos dos planos ya están pegados. Diera la impresión de que no, pero para asegurar, veanla de frente. Vean cómo al mirarla de frente, los planos están pegados, efectivamente, no se despega la pieza. ¿Qué otro plano? Dijimos tres planos. Con la placa superior de la... Con la cara superior esta, Ajá, sí, ¿con cuál? con la del riel. Con la interior del riel, esta, ¿no? Ujú. Correcto. Ahí lo hago coincidente y ya tengo dos planos, me falta el tercero. Después un tope con la cara de la placa con... Perfecto, esta con esta, ¿no? Ujú. O con el otro, es igual. O la del otro lado, es exactamente lo mismo. Entonces, le dan clic en coincidente. Y miren, ahí quedó la pieza en donde debe ir y ya no se mueve. Me dice que está completamente definido. Cuando las piezas no se puedan mover en el ensamblaje, acá les va a aparecer completamente definido. Pero van a tener ensamblajes que sí van a tener movimiento. Entonces, mientras sus piezas sean fijas, pues sí se pueden guiar de esto. Pero si el ensamblaje debe moverse de alguna forma, no les va a dar ninguna información esto que dice completamente definido. Vale, ya tengo esa parte. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Puedo comenzar a colocar los rodillos? Sí, podría, pero pues, Duplicar esa pieza. exactamente, lo mejor sería de una vez colocar las que van del otro lado. Puedo hacer esto de dos maneras, de hecho, bueno, de tres maneras. La primera, volver a repetirlo, volver a insertar el mismo componente, por ejemplo, el riel, ¿vale? Y volver a hacer lo mismo, las mismas relaciones, pero de este lado.
¿Ok? Entonces puedo insertar el riel, luego volver a insertar la placa y volverlos a relacionar todos de este lado. Ok, esa sería una opción. La segunda opción, ya los tengo aquí. Entonces yo le doy clic acá, tiene que ser en el árbol. Si ustedes lo hacen en la pieza no funciona. Seleccionan aquí, clic en la pieza, le dan control C para que se copie, le dan clic en el ensamblaje y le dan control V. Y así se puede copiar y pegar una pieza, que es prácticamente lo mismo que volverla a insertar, porque hay que volver a hacer las relaciones de posición. ¿Ok? Entonces yo puedo insertar otra pieza desde insertar componentes o puedo copiar y pegar piezas. Nada más les decía, para copiar y pegar tiene que ser en el árbol. Copio la pieza desde aquí, le doy control C, selecciono el ensamblaje donde la quiero pegar y le doy control V. Vale. Y la última opción, así como lo hacíamos en las operaciones en las piezas, podemos hacer que los componentes se hagan simétricos o que se creen matrices, dependiendo de qué queramos hacer. Acá dentro, acá está la operación de matriz lineal y dentro de su pestaña, aquí está simetría de componentes. Para hacer simetría de componentes se parece a cuando hacíamos simetría en operaciones, cuando estábamos haciendo la pieza. Como estamos trabajando en 3D, ¿qué necesito para mi simetría? Un plano. Un plano, que no tengo, porque el plano de alzado, planta y vista lateral están quién sabe dónde. El plano de vista lateral está ahí, pero no aseguro que esté a la mitad, miren. El plano de planta está acá, el plano de alzado Un está del eje. otro lado. Entonces, no, necesitan un plano. Cuando están trabajando en 3D es un plano, pero ninguno de los principales me sirve, entonces necesito crear uno. Me voy a ir a geometría de referencia, creo un plano y tal como lo hacíamos en operaciones, si quiero que quede al centro, ¿qué hago? Seleccionaba dos caras, ¿no? Ajá, que puede En ser este caso puede ser la orilla de nuestra placa, la del las medio. dos caras de la orilla de la placa, correcto. Y ahí va a quedar el plano al centro. ¿Vale? Seleccioné esta y luego seleccioné esta. Y acá está la primera cara que seleccioné, está en plano medio. Y acá está la segunda cara que seleccioné y está en plano medio. Y ahí quedó el plano a la mitad. Lo acepto y ahí está el plano. Lo voy a ver y lo voy a estirar. Vale. Ahí está el plano que pasa por la mitad. Ahora sí puedo hacer simetría. Me voy a simetría de componentes. Me pide el plano de simetría. Abro el árbol. Y aquí está el plano que creé. Y me dice, ¿qué componentes quieres que se hagan simétricos? Ah, pues este y este. Ahí tengo los dos. Después le doy aquí en la flecha. Y acá me va a preguntar, ¿cómo quieres hacer la simetría? ¿Por qué? Porque se pueden girar de diferentes maneras. ¿Vale? Se pueden invertir de diferentes maneras cada una de estas piezas. Pero simplemente pues vamos a dejar la simetría simple. Ahí está. Y eh, acá bueno, da diferentes opciones porque obviamente la simetría la puede hacer mirando la pieza de diferentes formas. Pero pues vamos a hacer una simetría simple donde aquí como dice los ejes X y Y son simétricos. Si no nos diera la pieza, si quedara espejo en otra dirección, habría que jugar con estos, ¿no? Ya lo tenemos ahí, así es como deben quedar. Le damos en aceptar. Y vean cómo ahí llevamos ya las piezas de los dos lados. Y los componentes de simetría los mete aquí dentro de la operación de simetría. Aquí están el segundo riel y la segunda regla. ¿Vale? Esto lo hace para que no cree otra archivo de la misma pieza, ¿no? Al final es la misma pieza, no tiene sentido que haga otro archivo. Y también lo hace así porque
Si yo modifico este, en automático modifica la simetría. Vale, ¿qué nos falta? Agregar los rodillos. Agregar los rodillos. Ok, vamos entonces a insertar el rodillo. Ahí está el rodillo, lo voy a poner ahorita donde sea. Y ahora, ¿cómo lo hago para meterlo en su posición? Antes de que avance, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Sí. Y todo claro. Ok, ¿cómo meto el rodillo en su posición? Vamos a ponerlo en la primera. Haciendo concéntrico con el orificio, ¿no? Y la primera parte del rodillo. Ok, tomo este y luego ¿qué tomo? La, ¿Qué tocamos ahora? ¿No? Circunferencia del, La del circunferencia cilindro. no. Bueno, ¿no? En la circunferencia no, porque la circunferencia, por ejemplo, sería tocar eso. El cilindro, ¿no, profe? Cilindro. ¿Cuál cilindro? El chiquito, así que el... Este. Sí. Sí, pero también puedo tocar este. Ah, ok. ¿Vale? Acuérdense Entonces, que mientras estén en el mismo eje, mientras sean concéntricos, puedo agarrar cualquier elemento. ¿Ok? Entonces, para no, si yo tuviera esto así, para no andar buscando tocar ahí, pues agarro el más grande. ¿Va? Le doy concéntrico y vean cómo ya lo metió ahí. Entonces, no se quiebren la cabeza, no se compliquen la vida. Si este y el bulón que está ahí son concéntricos, agarren el que les quede más cómodo. Ahora, ya está en una línea. Es decir, ya solo corre en la línea y gira. Aunque el giro no se va a notar mucho, ¿no? Porque no tiene ningún elemento que lo distinga. Ahora, ¿qué hacemos? ahí podemos aplicar un ancho. Correcto, para que se centre. Entonces, acuérdense, el ancho, tengo que ir forzosamente a relación de posición. ¿Y el ancho dónde está? En avanzadas. Entonces, abrimos avanzadas, seleccionamos un ancho, centrado, y aquí en el ancho, ¿qué ancho selecciono? Podríamos tomar la parte de la pieza, la que está encima de los rieles. La que está encima de los rieles, esta, ¿cuál? La, esa cara. No, ¿Esta? ajá. Ok, ¿y cuál otra? Su contraria. Esta, ¿no? Sí. Vale, ¿y ahora? Después serían las pestañas que podrían ser el, el cilindro, bueno, la cara de los cilindros, los pequeños. Ok, aquí y aquí. Ahí sí lo importante es que deben ser paralelas. No puedo seleccionar esta porque acuérdense que esta tenía una inclinación, ¿vale? Sí. Y ahí vean cómo ya lo centró. Ahí ya lo centró y aquí tengo uno y de este lado tengo el otro. Ok, ¿qué sigue? Necesito otros 4. Puedo colocar los 4, pero también puedo hacer, ¿qué hacemos? ¿Matriz? La Una matriz. matriz. Una matriz, correcto. No sé quién me habló antes, pero se escucha muy, muy quedito. Es, Yo hablé, dije matriz lineal, no sé si... ok, hacemos una matriz lineal. Entonces, acá está, matriz lineal. Me pregunta, ¿cuál es la dirección? Tomo cualquier arista
que vaya en la dirección en la que queremos generar la matriz. Por ejemplo, esta, cualquiera que esté en esa misma dirección. ¿Ok? Ahí está. Dirección 2. ¿Tengo que generar una matriz en dos direcciones o solo en una? Solo una. Solo una, porque si no me estaría generando rodillos acá o acá. Vale, solo es una. ¿Cuántos son? 5. 5 contando al original. ¿Y están separados? ¿Cuánto? Bueno, si no nos acordamos, si no queremos abrir el plano, si no lo tenemos, nos vamos a calcular, medir y toco cualesquiera dos cilindros. Con este me dice que entre centros, acá dice distancia entre ejes, 120. ¿Va? Entonces, entre centros hay 120. Aquí dice distancia al centro. Entonces son 120. Vuelvo a abrir matriz lineal. Otra vez la dirección 1. Agarro cualquier arista. Ahí está. Está correcta la dirección. La flecha está apuntando hacia allá. Acá 120. Y queremos que sean 5. Le doy clic afuera. Y me falta seleccionar qué componentes quiero que haga matriz. Me voy aquí abajo, componentes para crear matriz, y selecciono el rodillo. Y ahí están apareciendo los otros 4 rodillos. ¿Correcto? Doy clic en aceptar. Y ahí están todos los rodillos. ¿Tienen alguna duda? Ahí la ventaja es que ya se quedan todas las operaciones hechas, ¿no? Con el primer rodillo. Exactamente. Aquí dentro de matriz están los rodillos que fueron copia. Si por alguna razón queremos hacerle una modificación al rodillo, no sé, que ahora tenga otro diámetro, que tenga una palanca para girarlo, lo que ustedes quieran, y yo se la aplico al original o edito la pieza, se la va a aplicar a todos, ¿vale? Esa es la ventaja de hacerlo con matriz. Si lo hicieran con copia, sí, lo puede hacer a uno, le va a hacer la copia al otro, pero obviamente dependiendo de la simetría, pues puede quedar en la otra cara, etcétera, ¿no? Entonces, sí, pues lo más recomendable es usar simetrías y matrices para que al hacerle una modificación en una pieza, pues, se modifiquen todas las demás en consecuencia. Y también genera las restricciones. Sí, sí, es correcto. Ya este cilindro, por ejemplo, no se puede salir de ahí. Tal y como está restringido lo único que está haciendo es copiarlo 4 veces para adelante. Lo que sí es cierto es que los restringe entre sí también. No se nota, pero vamos a hacer que se note ahorita. Voy a editar este ensamblaje. Espero que no me pide que lo guarde. Lo voy a guardar. Ensamblaje 2. Voy a editar esa pieza. Y le voy a hacer aquí igual un pequeño barrenito. Solamente para ilustrar. Que no puedo dibujar ahí porque está. Vamos a hacerle un barreno aquí. No podía dibujar en esa cara porque tiene inclinación. Vamos a hacérselo ahí y solo voy a hacer que llegue a la pieza. Solamente para que se le note. Ahí. Ahí está. Vean, es lo que les decía. Le hacen una modificación a una, se modifican todas. Pero además, esto sí depende de qué tan útil les sea o no. Las piezas, al hacer una matriz, quedan entre sí relacionadas. Por eso es que ya no hay necesidad de agregar relaciones. Si yo giro esta,
se giran todas, ¿vale? Si ustedes no quieren que haga eso, no hay que hacer la matriz, hay que copiar la pieza y pegarla y hacer las relaciones que tenga que llevar, ¿ok? O a insertarla completamente de nuevo. Pero si ustedes hacen una matriz, lo único que hace es que la pieza en la posición que esté, se las va a copiar hacia adelante o hacia la izquierda o hacia arriba una cierta cantidad de veces. ¿Sí queda claro qué está pasando aquí? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? No, Inge, todo bien. Vale, muchachos. Guarden este ensamblaje. Por hoy vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a terminar la clase aquí. Porque lo que sigue es colocarle todos los tornillos, arandelas, la tornillería en general. Hacerle la operación de soldadura que pedía ahí el ensamblaje. Y eso se los muestro el viernes. No se los muestro ahora porque nos vamos a quedar a la mitad. No nos va a dar tiempo para terminar. Y pues sí me interesa que quede clara esa parte. ¿Vale? Guarden su ensamblaje y los veo el día de mañana. Terminamos este ensamblaje el día de mañana y ya el día lunes haríamos, o el martes comenzaríamos el próximo. ¿Alguna pregunta? No, Inge. De acuerdo, muchachos. En general de la clase, ¿tienen alguna duda de la parte de sus